Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 48. El tema es remando con fatiga en medio de la tempestad. Leamos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y que solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Enseguida, o sea, después de multiplicar 5 panes y 2 peces y darles de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús los hace entrar a la barca e ir a Betsaida, al otro lado. Ellos estaban cansados, los discípulos acababan de regresar de una misión donde anduvieron predicando, sanando enfermos, liberando, y luego están aquí atendiendo a toda aquella multitud. Era de noche. Jesús pudo haberles dicho, quedémonos aquí y mañana salimos. Eso hubiera sido lo más lógico, pero Jesús tenía propósitos para ellos. Los envió de noche y los envió a enfrentar una tormenta. Y lo mismo pasó, si gusta, vamos unas páginas atrás, en Marcos 4:35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y también enfrentaron allí una tormenta terrible. Ese pasemos al otro lado implica atravesar un tiempo de prueba donde la oscuridad de la noche y la tormenta hacían muy difícil y escabroso el viaje. Pasemos al otro lado. Como cristianos debemos saber y entender, y de hecho aquí ya lo sabemos y lo hemos experimentado, que en la vida hay tiempos de paz, hay tiempos de bonanza, de tranquilidad, pero también vienen tiempos en los que la noche viene y las tormentas se levantan, pero todo siempre es con un propósito, que para nosotros no es lógico, pero para nuestro sabio Salvador, sí, Él sabe lo que está haciendo, Él es fiel, Él es justo, Él todo, Él es eterno, Él lo sabe todo, y nada se escapa de su control. A Él no le tomó por sorpresa esa tormenta, a Él no le tomó por sorpresa lo que los discípulos pasaron, y hermanos, a Él no le toma por sorpresa las diferentes situaciones que vivimos y que hemos atravesado. ¿Cuántas veces ya en la vida cristiana nos ha tocado ese pasemos a otro lado, y nos ha tocado un tiempo de tormenta, un tiempo de tempestad, un tiempo de oscuridad? A veces pueden ser días, a veces pueden ser semanas, a veces pueden ser meses, y a veces incluso pueden ser años. Pasemos al otro lado. Jesús amaba a sus discípulos entrañablemente. ¿Por qué les haría eso? ¿Por qué los introduciría en la noche a atravesar una tormenta? Era para que sus discípulos lo conocieran más, era para que los discípulos pudieran ver su poder, era para que ellos pudieran tener una nueva experiencia con Él. Muchas veces nos dirá, pasemos al otro lado. Serán tiempos difíciles, serán tiempos a veces largos, a veces cortos, pero tiempos terribles. Pero por orden del Señor, ellos entran de noche a aquella barca y comienza aquella terrible tormenta. En Mateo 14, hablando de este mismo acontecimiento, dice que la barca estaba azotada por las olas. O sea, la barca estaba siendo golpeada violentamente por las olas porque el viento les era contrario. Aquí sí dice que el viento les era contrario. Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario.
Y en Mateo 14 dice que golpeaba violentamente. ¿Cuántas veces entramos a esos procesos donde nuestra vida es golpeada violentamente? Todo el panorama se vuelve oscuro, todo el panorama se vuelve sombrío, nos invade el miedo, nos invade el temor, nos invade la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, porque todo se sale de nuestro control. ¿Cuántas veces amanecemos un día y no sabemos que ese día todo se va a tornar tempestuoso y oscuro? ¿Cuántas veces, hermanos, entramos a ese pasemos al otro lado y vamos en ese proceso y se levantan aquellas terribles tempestades, aquellos tiempos tempestuosos? Pero si somos hijos de Dios, en medio de todo aquello debemos poner nuestra fe en aquel que tiene el control del universo y que tiene el control de nuestras vidas, en aquel que nos ha dicho: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Porque, hermanos, ¿cuántas veces cuando estamos sumergidos en la tempestad, cuando estamos sumergidos en lo más oscuro de la noche, cuántas veces ahí puede llegar duda en nuestro corazón? ¿Cuántas veces ahí puede llegar incertidumbre? ¿Cuántas veces el enemigo puede tirar dardos de fuego y puede dañar o puede querer dañar nuestra fe? Pero, hermano, Dios es bueno, Dios es fiel. Aún en medio de las más terribles tormentas debemos tener esa esperanza y esa fe de que no estamos solos. No es lo mismo decir esto cuando todo está tranquilo. No es lo mismo decir esto cuando las cosas que pasan sentimos que las podemos sobrellevar, podemos ir ahí maniobrando y podemos ir saliendo, podemos, como se dice, hacernos el quite. Ay, hermano, pero qué diferente en esos procesos en los que realmente somos despojados de toda autoconfianza, somos despojados de todo orgullo, somos despojados de toda autosuficiencia, somos despojados incluso de la confianza en otras personas, porque realmente nadie más nos puede ayudar, donde solo Dios nos puede ayudar. Ahí también debemos tener presente que Dios tiene el control de todo y que nada se escapa de su control, nada se sale de su control, aunque a veces así lo sintiéramos nosotros. Porque si somos sinceros, ¿cuántas veces en las tormentas más terribles hemos sentido como, ¿qué pasó? Como que todo se salió del control, como que nos quedamos a veces sin palabras. Pero, hermano, ahí está el Señor, ahí está el Señor, aunque nosotros muchas veces no lo podamos percibir. Hay un himno antiguo que se me ha venido a la mente en tiempos así. Dice: maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. En lo profundo de mi alma hay una cruel tempestad. Ay, hermano, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? Y si usted nunca lo ha experimentado, esta palabra es para prepararnos, porque las tormentas de la vida son inevitables. Quisiéramos una vida perfecta, pero, hermano, todo el mundo sufre, todo el mundo pasa situaciones terribles. Hoy mismo hay gente sufriendo tragedias, gente sufriendo terribles diagnósticos, gente muriendo, gente, hermano, sufriendo terribles accidentes. Y nosotros como cristianos no estamos exentos a lo que sufre el resto del mundo. Lo que sí les puedo decir es que cuando Dios permite algo, siempre lo permite con propósitos definidos. Y, hermano, estamos en las manos de Dios. Y cuando vengan esas tempestades que rujan, cuando vengan esos abismos de oscuridad, cuando nos sintamos angustiados y con tanta ansiedad, cuando nuestra alma esté en esa cruz tempestad, debemos poner nuestra mirada en Cristo y saber que todo está bajo su control, creer que todo está bajo su control, aún cuando a nuestro parecer todo se ha salido de control. No es fácil, nada fácil, cuando esos tiempos vienen a golpear violentamente nuestra barquita. Ay, hermano, no es fácil. Ahí se llora, ahí se gime, ahí se lamenta delante de la presencia de Dios, cuando esos vientos
con gran fatiga. Miren qué maravilloso. Ningún ser humano podía verlos allí en el mar tempestuoso y oscuro. ¿Quién los podía ver allí? Probablemente ahí se sintieron solos. Probablemente ahí se sintieron abandonados a la deriva. Ahí estaban desesperados, angustiados, temerosos y estaban ya cansados, remando con gran fatiga. Ahí estaban fuera del ojo humano, pero Jesús los estaba observando. Ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús sí los podía ver ahí. ¿Cuántas veces cuando está la gran tempestad, cuando está aquella oscuridad, cuántas veces no podemos ver a Jesús con nuestros ojos naturales? ¿Cuántas veces no lo podemos percibir? Muchas veces por la angustia y la ansiedad que estamos viviendo, pero ahí está Él, ahí está su mirada, en medio de nuestras lágrimas, en medio de aquella confusión que muchas veces experimentamos. Ahí está su fiel mirada, ahí nos está observando. Él nos conoce, Él nos ve, Él no es indiferente a nuestro dolor, Él no es indiferente a nuestras lágrimas, a nuestra preocupación, a nuestra angustia, a nuestro temor. Él lo sabe y lo conoce todo. Qué maravilloso es ser hijo de Dios, hermano. Qué maravilloso saber que en esas tempestades y que en todo el trayecto de nuestras vidas, Él está con nosotros. Miren cuántas veces vamos en esos procesos largos y cuántas veces nos sentimos cansados. Dice, viéndoles remar con gran fatiga, gran fatiga. Fatiga es un cansancio extremo. ¿Cuántas veces vamos navegando en nuestras vidas, vamos remando con gran fatiga en medio de las situaciones que nos toca enfrentar? Él conoce nuestro cansancio mientras vamos con los vientos contrarios. No es lo mismo ir navegando cuando el viento nos es favorable, hasta nos dejamos ir. Pero qué diferencia cuando el viento es contrario y ahí tenemos que remar. No sé cuántos de aquí han remado alguna vez, pero yo tampoco lo he hecho, pero es un ejercicio extremo de brazos y espalda para ir remando. Y eso cuando todo está tranquilo. Pensemos en una tempestad y pensemos con un viento contrario. ¿Cómo habrá sido el esfuerzo extrahumano de estas personas? Discípulos, personas que habían estado ya en el mar, que tenían la experiencia de estar en el mar y de estar en una tormenta. Pero ahí estaban ellos remando con gran fatiga. Me llama la atención que ellos estaban cansados y fatigados, pero mire, seguían remando. En medio de todo, sigamos remando. Ellos no abandonaron el barco y se tiraron al agua a morir, no. Ellos seguían remando. No permitamos que el cansancio de las situaciones largas, de las situaciones difíciles, nos lleven a abandonar el barco. Sigamos remando. ¿Cuántas personas dejan los caminos de Dios en los momentos difíciles? ¿Cuántas personas por los problemas tan terribles, por las tempestades tan terribles, por la oscuridad tenebrosa y por aquellas tempestades tan largas, cuántas personas abandonan el barco? ¿Cuántas personas dejan al Señor? ¿Cuántas personas abandonan el hogar, abandonan la familia, o se van de la iglesia, o se van, abandonan todo por terribles problemas? No, hermano, esa no es la solución. Debemos seguir remando, seguir remando. Otros hermanos dejan de orar porque la situación ya es muy larga, porque ya están muy cansados, porque ya están muy fatigados de la situación, de la circunstancia, y todo eso los lleva a desanimarse, todo eso los lleva a dejar de orar. No hay que rendirnos ante esas duras situaciones, hay que seguir remando, aunque estemos cansados, aunque estemos fatigados. Él te está viendo, Él te está observando. En su momento va a llegar la calma, en su momento llegará la paz, en su momento la tempestad va a terminar, pero necesitamos seguir remando. Recordemos lo que dice su palabra. Él es fiel y Él no nos dará más de lo que podemos resistir. Él tiene el control de todo. Sigamos
remando. Probablemente hoy alguno ya se encuentre cansado, fatigado, el viento le ha sido contrario, las olas han golpeado fuertemente, violentamente tu barca, pero no estás solo. Dios está contigo, el Señor te está observando con su cuidado amoroso. Sigamos remando, sigamos adelante. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 11. Dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Pobrecita, esta palabra no es para estimular la autocompasión, porque hermanos, si algo nos hace daño en nuestra vida cristiana es la autocompasión. Es estar: pobrecito yo, como sufro, pobrecita yo, es que todo es una desgracia, es que yo, pobre yo. Eso, hermano, es lo menos saludable que puede haber. La autocompasión es destructiva. Cuando dice pobrecita, está hablando de empobrecida. Ya había gastado todo y no salía de su situación. A veces tal vez nos hemos sentido pobres en la fe. Tal vez nos hemos sentido tan necesitados y somos tan necesitados. Porque, hermano, ¿cuántas veces, a pesar de nuestras oraciones, a pesar de nuestras súplicas, a pesar de nuestra búsqueda, a veces hay un silencio de parte de Dios y nuestra fe sin duda está siendo probada? Pero muchas veces ahí nuestra fe ha ido menguando. Ahí muchas veces nuestra fe, en lugar de aumentar, ha ido decreciendo, menguando. Tal vez sentimos que el pábilo humea, o sea, como que ya se va a apagar aquella pequeña mecha. Pero, hermano, no es así. Pobrecita, fatigada con tempestad. Fíjese que cuando seguimos remando, cuando seguimos confiando en el Señor, hay promesas para nuestras vidas. Ahí mismo en Isaías, deje un papelito ahí en Isaías 54 y vamos a Isaías 42:3. Miren qué maravilloso, aquí está hablando de Cristo. En Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Ay, hermano, esas promesas como fortalecen el alma. Pero ¿a qué se refiere esto? La caña cascada es una caña seca, quebradiza, frágil. Y aquí la promesa es que aquella caña cascada, aquella caña que está tan frágil y tan quebradiza, Él no va a venir y le va a dar el último golpe para quebrarla. No, Él no es así. Y dice: ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo era la mecha que se utilizaba en las lámparas de aceite. Esa mechita flotaba en el aceite, pero cuando estaba humeante era porque estaba al borde de apagarse. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como pábilos humeantes, hermano? ¿Cuántas veces no hemos sentido en nuestra vida espiritual como que nos estamos apagando, como que la mecha se va apagando, como que la fe se va perdiendo, como que el ánimo se va perdiendo? Pero bendita la misericordia de Dios, que Él no quebrará la caña cascada, que Él no apagará el pábilo que humeare, que Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos da nuevo ánimo y nuevo vigor. Ese es nuestro Dios. Regresando a Isaías 54:11, dice: pobrecita, fatigada con tempestad. Nuevamente la palabra fatiga. Fatiga es cansancio extremo. Estaba sin fuerzas, sin ánimo por la tempestad. Y es que, hermano, esas tempestades, esas situaciones que no cambian, esas situaciones que golpean nuestra barca, cuánto nos fatiga, cuánto nos cansa, a veces físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y luego dice: sin consuelo, en un estado tan terrible donde no había consuelo para ella. Pero ahí es donde Dios se glorifica, hermano, allí es donde Dios se glorifica. ¿Cuántas veces ante el panorama sombrío no hay consuelo? ¿Cuántas veces vemos el panorama
pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, en un estado tan terrible. Es allí donde Dios se glorifica, porque como dice su palabra, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aquí Dios le habla a Israel y le da palabras de ánimo y esperanza. Todo lo que ellos estaban pasando y viviendo no era eterno. Dice: he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. No era eterno lo que estaban pasando. Él la iba a hermosear con piedras preciosas. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, en nuestros procesos. Él nos hermosea, Él purifica nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Él nos embellece internamente, aunque nadie se dé cuenta, pero Él allí está haciendo su obra en nuestras vidas, como el alfarero con aquel bodoque de barro. Él nos limpia de nosotros mismos, de nuestra carnalidad, de nuestro orgullo, de nuestra autosatisfacción, de nuestra independencia de Él. Él obra y trata con nuestro carácter. ¿Cuánto hace Dios en esos tiempos? Ellos se sentían en ruina, pero había esperanza para ellos. Ellos sentían como que todo era eterno, pero Él les dice que no era eterno. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Para nosotros muchas veces sentimos que las situaciones son eternas. A veces se ven eternas. Usted y yo, cuando nos sintamos así, empobrecidos, fatigados y sin consuelo, debemos saber que hay esperanza, que en Dios hay esperanza. Recuerde que nada se sale de su control. Recuerde que Él nos está observando, aunque nadie tal vez le importe nuestras vidas. A Él se le importa y le importa mucho. Mejor humillémonos bajo su poderosa mano y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Busquémosle a Él y refugiémonos en Él. Dios no fue indiferente cómo se sentía Israel. Jesucristo no fue indiferente a la situación de los discípulos, y tampoco el Señor es indiferente a las situaciones que estamos enfrentando hoy o que enfrentaremos. Fortalezcámonos en fe, démosle la gloria a Él. Recordemos, hace poquito hablamos de esto, cómo fortalecernos en fe, siguiendo el ejemplo de Abraham, es dándole gloria a Dios, no poniendo nuestra mirada en aquello que es contra nuestra esperanza. En este caso, no poner y fijar nuestra atención solamente en la tempestad, sino en aquel que es poderoso para obrar y para intervenir. No vamos solos en esos procesos. Él va a dar la salida, Él va a dar la victoria, aunque parezca imposible. Sigamos remando. Regresemos a Marcos 6:48. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué bonito cuando todo está a nuestro favor, ¿verdad? Qué bonito cuando todo va marcha en popa, como se le llama, todo tranquilo, todo en paz. Pero qué terrible cuando el viento nos es contrario. No vayamos a creer que aquí habla de un airecito. No, hermano, era realmente algo terrible. Si estando en tierra da miedo cuando vienen los grandes vientos. Usted ha visto, este año han habido más de algún airal que como sopla todo. Ya veo que ayer se cayeron unos árboles y da miedo. Y ahora estando en el mar, no en tierra firme, en el mar, y las olas moviéndose a un lado y a otro, en aquella oscuridad, en lo más oscuro de la noche. Porque cuando dice la cuarta vigilia de la noche es de 3 a 6 de la mañana, que es la hora más oscura, muy oscura. Pero dice en el versículo 49, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
Pensemos el nivel de temor y de ansiedad que ellos estaban viviendo, porque no eran de esos hombres que miran una rata y ¡ay, una rata! No crea que eran así. Ellos estaban acostumbrados, ellos eran pescadores, ellos vivían y habían trabajado en el mar. No eran hombres que salían corriendo por una cucaracha. Pero era tan terrible lo que estaban viviendo, era tan terrible la ansiedad, el temor, la angustia, el miedo, aquellas grandes olas, aquella oscuridad, aquel viento. Era tan terrible que dice la palabra aquí que pensaron que era un fantasma al ver aquella sombra viniendo. Y claro, imagínense caminando sobre el agua, ¿qué más podían pensar? Y gritaron. 50, versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ay, hermano, qué palabras esas, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué habrán sentido en ese momento? En ese momento en el que todo estaba tan oscuro, en ese momento en que parecía que había terminado su historia, en ese momento de tanta oscuridad, escuchar esa bendita voz: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Esas palabras fueron vida para sus almas angustiadas y cansadas. En medio de la oscuridad de la noche y las largas tormentas, podemos escuchar esas palabras que fortalecen el ánimo. Tened ánimo. Miren cuán importante es el ánimo, tener ánimo. Sin el ánimo, ellos ya no hubieran remado. Sin ánimo, hermano, estamos perdidos. El ánimo es el que muchas veces se va apagando, y por eso necesitamos velar en nuestras vidas, porque cuando llega el cansancio físico, cuando llega ese cansancio emocional, ese cansancio mental y espiritual, cuando eso nos invade, eso es terrible. Y por eso el Señor nos habla continuamente: tener ánimo, tener ánimo. Todavía estaba la tormenta, pero les dice: tener ánimo. Hoy tal vez todavía está la tormenta en su vida, pero Él nos dice: tener ánimo. Tal vez no se mira esperanza, pero Él dice: tener ánimo. Tal vez lo único que podemos ver, el único panorama que podemos ver es tan sombrío, tan oscuro y tan tenebroso, pero allí Él nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese poderoso yo soy, Dios mismo, allí con ellos, no lejano sino cercano. No temáis, no temáis. ¿Cuántas veces se nos llena el corazón de miedo, de temor, de angustia? Y eso todos los humanos lo experimentamos. No hay un solo humano que pueda decir: yo tengo tanta fe que nunca tengo miedo, porque nunca le ha pasado algo terrible, porque nunca ha venido un diagnóstico malo, porque nunca ha venido algo extraño, algo fuera de su control. Pero hermano, todos hemos experimentado miedo, todos hemos experimentado temor. En la palabra de Dios se mira a los siervos de Dios con miedo y con temor, porque Dios es un Dios de humanos, de gente de carne y hueso, de gente débil. Pero qué maravilloso es que Él nos comprende, que Él viene y nos dice: no temas, no temas, no temas. Se lo dijo a todos sus siervos y nos lo dice hoy: no temas. ¿Y cómo no leer esos versículos tan claves para nuestras vidas en Isaías 41:10? Versículos que han sido fortaleza para los cristianos a través de los siglos, a través de los tiempos, y que si nosotros tomamos esa palabra para nosotros mismos, también nos fortalecerá y nos animará. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Y es que lo maravilloso es que dice: no temas, porque tú eres un campeón. No temas, porque tú naciste para vencer. No dice así. Es que lo maravilloso es que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y
Y allá en la barca Jesús les dice: no temáis, yo soy, no temáis. El motivo de nuestra seguridad es que Él está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire, desmayar. Por eso Él nos habla: tengan ánimo, no desmayen, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, que te da fuerzas, que te da nuevas fuerzas, que te da esa fortaleza sobrenatural. Siempre te ayudaré. Aunque sientas que estás solo, ahí está Él. Aunque vayas en tu barquilla en medio de la oscuridad tenebrosa pensando que nadie te está viendo, ahí está Él. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con esa mano derecha poderosa. Igual en el versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué maravilloso nuestro Señor, qué maravilloso, de verdad, qué amor tan grande, qué gracia tan grande. Cuando los discípulos estaban allí atemorizados y gritando: un fantasma, Él no se comenzó a burlar de ellos. Ay, estos pobres. No, les dio palabras de ánimo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es que ese es nuestro Dios. Él va con nosotros en medio de cada etapa y cada circunstancia de la vida. Ahí mismo en Isaías 43, versículo 1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es con el pueblo de Israel, pero también es para cada uno de nosotros que somos sus hijos, porque Él es nuestro creador. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Él nos redimió del pecado, Él nos redimió de la esclavitud del diablo, Él nos redimió. Te puse nombre, mío eres tú. Él nos ha dado un nuevo nombre. Hoy somos sus hijos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando nos diga: pasemos al otro lado, no sabemos el día, el momento, la hora, cuando comienza el proceso, cuando comienza la travesía por medio de la tempestad y la noche. Pero cuando pasemos por ahí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y hermanos, ya lo hemos experimentado. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos testimonios ya? Hemos visto la mano de Dios en medio de grandes aflicciones, en medio de grandes tribulaciones, en medio de llanto, en medio de aflicción, en medio de diagnósticos, en medio de situaciones que ya hemos enfrentado, que tal vez nunca pensamos que íbamos a enfrentar, pero Dios ha estado allí y hoy podemos testificar y decir: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios realmente fortalece, Dios realmente sustenta, Él es nuestro ayudador. Hermano, por cuánto hemos atravesado y haya estado su poderosa mano, haya estado Él con nosotros. Hemos sentido como que todo se salió de control, hemos sentido aquella oscuridad tenebrosa, pero ahí ha estado Él y aquí estamos por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor. Regresemos ahí a Marcos 6:50, dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esa dureza de corazón es la que no nos permite ver el poder de Dios, es la que muchas veces
por esa dureza no valoramos todo lo que Él hace y no creemos, muchas veces nos invade la incredulidad. Pero mire, se calmó el viento. Llega el tiempo en el que se calma la tempestad, llega el momento en el que llega el nuevo amanecer. A veces pareciera que nunca va a llegar el sosiego, pero va a llegar. A veces pareciera que nunca va a amanecer, pero va a amanecer. En su momento Él disipa todo, en su momento, como dicen otros pasajes, Él hace grande bonanza, aunque a veces no pareciera así. Aunque a veces pareciera como que si nunca más vamos a reír, como que si nunca más vamos a estar en paz. No es cierto, hermano. Pasan las tormentas, llega la bonanza. Aquella tormenta no fue eterna, aquella noche no fue eterna. Y lo mismo en nuestras vidas, las tormentas no son eternas. En ese himno que les mencionaba al principio, hay otra parte, en el coro dice: los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va, no puede hundirse en el mar traidor. Sea la paz, sea la paz. Tarde o temprano, y de hecho muchas veces Él nos va a decir: pasemos al otro lado. Pero no olvidemos, nada se sale de su control. Él está con nosotros, Él nos observa, no estamos solos. Él no permite nada más de lo que nosotros podamos soportar. No hay que abandonar el barco, hay que seguir remando, hay que seguir remando, hay que seguir orando, hay que seguir avanzando. Nada es eterno, y a su tiempo y a su manera Él dará la salida. En su momento Él dirá: sea la paz, porque nada es eterno. Este es el mensaje puesto en pie. Dios es tan fiel, hermano, tan misericordioso, que nos mira cuando vamos remando con gran fatiga, gran fatiga. Yo creo que todos los cristianos, o la mayoría, experimentamos eso en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces vamos remando con gran fatiga? Y las situaciones vienen contrarias a nuestras vidas, contrarias a nuestra esperanza, contrario a lo que quisiéramos. Y ahí vamos remando con gran fatiga. Pero ahí está el Señor, que nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cantemos.